Querido y amado Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder una vez más abrir tu palabra, una vez más llegar aquí para poder entender lo que tú tienes para tus hijos en el libro de Apocalipsis. Hoy tenemos un tema muy interesante. Acompáñanos. En nombre de Jesús. Amén. Yo les mencioné ayer que hoy iba a haber un llamado especial porque necesitamos tomar decisiones y esto es trascendental e importante para nuestra vida. De nada sirve de que Dios haya inspirado un libro maravilloso que es la Biblia, de nada sirve que nos diga cómo Dios creó el mundo, de nada sirve que sepamos lo que la Biblia dice, cómo Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos, y de nada sirve que Dios haya puesto en su palabra la invitación maravillosa de decirnos: yo estoy contigo, tocando la puerta de tu corazón para que la abras, y no hacer caso. Entonces, por eso esta noche vamos a iniciar haciendo esa invitación importante para abrir nuestro corazón a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si usted abre el libro de Apocalipsis, vamos a abrir el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que el primer tema, el primer mensaje que encontramos aquí es un mensaje especial para 7 iglesias. Y usted ya ha escuchado, bueno, en Apocalipsis usted encuentra el número 7 de diferentes maneras: 7 iglesias, 7 trompetas. Encuentra varias figuras, y una de las primeras figuras que encontramos aquí son las 7 iglesias. Y hoy vamos a ver algunas características, y ahí en la pantalla usted puede ver que las iglesias eran iglesias reales, de lugares reales. Ahí está la de Patmos, donde recibió la visión el profeta Juan. Vemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenían una característica especial, como ustedes pueden ver, pero en iglesias reales, con mensajes reales. Ahora, ya que el Apocalipsis quiere revelar a Jesús, Jesús es el que habla. Primera cosa que esta noche tiene que entender: Jesús es el que habla mediante estas cartas para estas iglesias. Estas iglesias, a pesar que también eran reales, son también una línea de tiempo para poder determinar el periodo del pueblo de Dios, de la iglesia, las circunstancias que la iglesia iba a pasar. Así que ahí usted puede ver, Éfeso es prácticamente la primera iglesia, o la característica de la primera iglesia, el año 31 después de Cristo hasta el año 100, prácticamente cuando se estaba escribiendo este libro, el libro de Apocalipsis. Es un libro que fue escrito aproximadamente el año 100, y más o menos en esas circunstancias es que toda esa temporada fue la iglesia de Éfeso. Luego viene Esmirna, del año 100 al 313, Pérgamo, etcétera, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la iglesia de Laodicea, que comenzó en el año de 1844 hasta nuestros días. Toda profecía siempre tiene una línea de tiempo. Y lo maravilloso aquí y reflexivo para nosotros es de que todo este periodo de las iglesias, en la historia de lo que vivió la iglesia, prácticamente ya se cumplió. Y usted puede notar que la iglesia de Laodicea, la última iglesia, es el tiempo en que estamos viviendo hoy. Después de la iglesia de Laodicea no hay otra iglesia. Después de la iglesia de Laodicea no hay otro evento, más que solamente la venida de Jesús, más que solamente el hecho de que Jesús viene a entregar a sus hijos lo que les corresponde. Ahora, yo te hago una pregunta de reflexión, mi querido amigo.
Si usted hubiera vivido en la iglesia de Éfeso en el tiempo, o la iglesia de Mirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, o quizás hasta en Filadelfia, usted de repente, vamos a decir, tuviera tiempo para poder decidir en el futuro. Pero la circunstancia es de que nosotros, tú y yo, vivimos en esta temporada. No sabemos con exactitud cuándo van a acabar o cuándo acabará el periodo de esta iglesia. Pero sabemos que es la última iglesia. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuánto más entonces debe ser nuestra preocupación por las decisiones que nosotros tenemos y hagamos? Por eso, en el libro de Apocalipsis, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer Apocalipsis 1, capítulo 4, versículo 5. La palabra de Dios dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire la expresión que muestra Juan antes de comenzar a explicar los mensajes que tenía para las iglesias. Y él comienza a decir: Juan a las 7 iglesias, que pone ahí su lugar geográfico, que están en Asia, gracia y paz. Del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es? Jesús. Si usted abre la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 2 hasta el 3, usted va a encontrar una referencia muy parecida. En el principio era el verbo, ¿no? Y habla ahí de la creación, y habla del pasado, del presente y del futuro. Y aquí igual Juan comienza a decir: mira, Jesús es el ser especial, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice más adelante: y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Todas esas características muestran a Jesús como nuestro Salvador. Pero aquí más allá, Juan quería mostrar a Jesús como una deidad, como Dios. Porque hay personas, recuerden que vimos la primera noche que hay un enemigo que es de Dios y que engaña, y que hay personas que tienen una religión, que van a una iglesia, inclusive que pueden cargar una Biblia, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Pero Juan ahí claramente está mostrando las características. Y si leyéramos más de repente, como el texto que les mencioné de Juan capítulo 1, y si leyéramos ahí las expresiones que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos muestran de que Jesús era parte de esa divinidad que nosotros creemos, y que esta divinidad vino trayéndonos esperanza y salvación. Pero este mensaje termina con la siguiente expresión: al que nos amó. ¿Qué frase nos hace recordar de la Biblia? Porque de tal manera, ¿qué más? Amó Dios. ¿Qué más? Mira, y más que dice ahí, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si pudiéramos poner ahí los dos textos bíblicos, pudiéramos ver: Dios amó y envió a su Hijo para que muriera. Y aquí encontramos que Juan en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también dice algo similar. Y dice aquí: Jesús vino, lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué fin? Querido amigo, y aquí viene una reflexión para ti. El fin del cual Jesús vino a este mundo a sufrir no fue el fin de sanar, no fue el fin de que la gente desapareciera de su lepra y de su dolor y de su ceguera y su cojera. Claro,
Él vino y sanaba, enseñaba, curaba, porque Él veía la angustia y el dolor de la enfermedad. Pero el trabajo principal de Jesús es salvar. Y aquí viene otro engaño que Satanás pone en la mente del ser humano. Hay personas que piensan que Jesús o Dios o la religión a veces es como un amuleto. Yo voy a Dios porque como me duele mi cuerpo, como estoy enfermo, como tengo deudas, como mi matrimonio está mal, entonces yo voy para que me solucione como si fuera una herramienta. Ojo, que yo no estoy queriendo decirte aquí de que Dios no puede hacer. No quiere decir que Dios no está preocupado en tu hogar. No quiere decir que Dios está preocupado en tus, de repente, problemas financieros. Claro, Dios se preocupa, pero el problema no es lo que Dios está pensando de nosotros, porque Dios nos ama. El problema está en lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Y yo te doy un ejemplo. Cuando de repente una pareja que no pueden tener hijos y ellos con cariño traen a una sobrina, un familiar a querer criarlo. El familiar viene de un lugar donde no tiene mucho bien económico. Y la historia dice de que un día la dama le dice: mira, hija, era ya jovencita, tenía 12 años, anda a comprar por favor al mercado. Esposo dejado aquí, no ha habido cambio, así que dejó un billete de 100 soles. Y ella nunca había visto un billete de 100 soles. Y comenzó a abrir sus ojos. Y ella mientras hablaba, la mamá: mira, vas a comprar esto, vas a hacer eso, vas a comprar aquí, vas a comprar allá. Prácticamente lo que iba a comprar, la lista que iba a comprar, iba a ser alrededor de 20 soles. Al final debería traer unos 90, 80 soles de vuelta. Ella cogió el dinero, salió por la puerta. Pasó el tiempo, 15 minutos, media hora, una hora, y no apareció. Se preocuparon, desapareció. Resulta de que la chica, como nunca había tenido tanto dinero, 100 soles, wow, agarró sus 100 soles y desapareció, se escapó, huyó. Pero pues la policía la encontró unos días después. Cuando la trajeron y le preguntaron: ¿qué cosa pasó? ¿Quisiste huir con los 100 soles? Y la pareja viene y se acerca y le dice: si tú te hubieras quedado aquí, tú tendrías más de 100 soles. Porque si tú te hubieras quedado aquí, tú hubieras tenido estudio, tú hubieras tenido ropa, te hubiéramos dado alguna cosita más. Y a plazo largo, tú hubieras salido ganando más de 100 soles. Pero como su mente era pequeña, como su mente estaba atrofiada por las circunstancias de dolor, ella al ver los 100 soles pensó de que era lo más grande, era algo wow, lo máximo, que era mucho dinero, y se escapó. El problema no fueron los padres o los apoderados, los tíos que le dieron dinero. El problema es la concepción del pensamiento que tenía esta señorita. Igual es con Dios. Dios nos ama. Dios se preocupa por tu hogar. Dios se preocupa por tu vida. Dios se preocupa por tu salud. Dios se preocupa de todas las cosas, pero principalmente por tu salvación. Y escúchame, con la historia que voy a contar al final tú me vas a entender. Dios inclusive, más allá de curarte el cáncer, más allá de curarte de repente la úlcera que tienes en tu cuerpo, más allá del dolor de cintura, de cabeza, lo que tú tengas, lo que Jesús quiere hacer es salvarte. Y Él puede utilizar cualquier herramienta con tal de salvarte. Podría contar aquí muchas historias. En mi cabecita vienen ahorita muchas historias que hablan acerca de esto. Como Dios utilizó, e inclusive a veces
a circunstancias de dolor y sufrimiento para traernos y salvarnos. Encontramos a Zaqueo, encontramos al hombre paralítico que tenía 38 años de estar ahí, al ciego que nació de nacimiento, etc. Y podría contar. Pero no es que tú vayas a pensar también, es que Dios busca entonces el sufrimiento. No, vuelvo a repetirte. Ese es el lado del pensamiento tuyo. Pero del lado del pensamiento, ¿cómo lo ve Dios? Él no lo ve con la moneda o con el billete de los 100 soles. Él ve para que no solamente darte de repente pagar tu deuda de los 25,000 soles que tienes, o curarte de repente esa enfermedad que piensas que es lo único que tienes. Él te quiere entregar salud, pero salud eterna, vida eterna. Él no quiere solamente pagar tu deuda, tu cuenta de los 25,000 o tu hipoteca, o lo que tú tengas. Él quiere darte una casa de oro allá en el cielo, en la tierra prometida, en la Nueva Jerusalén. Él quiere que tú tengas tranquilidad, que no te preocupes por levantarte temprano para ir a trabajar, estresado, para ir a pagar cuentas. Pero a veces nosotros queremos recibir ese billete chiquito de 100 soles y pensamos, wow, eso es lo más grande. Y nos enterramos ahí. Es por eso que el Señor puso este mensaje interesante para las iglesias. Y mira, yo quiero decirte también que en el mensaje, porque vamos a ver los mensajes que Dios le da a las iglesias, hay 3 cosas que se repiten. Y estas 3 cosas son mensajes directos para nosotros también, porque nosotros somos parte de la iglesia, del pueblo de Dios. La primera cosa es que Dios nos dice, yo conozco tus obras. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe tu sufrimiento, tu dolor, como te estaba diciendo hace un momento. Dios sabe todo de ti. Y Dios en el mensaje que le da a las iglesias, en todas las iglesias le dice, yo los conozco, yo sé sus obras, yo sé lo que usted hace, yo sé lo que usted piensa. Y esta noche vuelvo a repetir para ti, en el nombre de Jesús, eso en tu mente. Y te dice, yo te conozco. Y otra frase que también repite es vencedor. Y esta palabra, el vencedor, de manera inconsciente o de manera tácita, muestra los 2 grupos que yo les he venido diciendo todas las noches. Porque si hay un vencedor, ¿qué también hay? El perdedor dice, ¿no? Bueno, hay un lado de vencedores y hay un lado que no vence. No hay 2 opciones, no hay más opciones. Y Dios y Jesús dice, el vencedor, el que venza, el que logre. Y vienen recompensas que da en las diferentes iglesias. Y la otra declaración o la otra frase es, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante. Escuché una frase muy interesante. Y va más o menos relacionado a esto, concerniente a los sentidos. Hay una frase que habla acerca de la vista, donde dice, no hay peor ciego del que no quiera ver. El hecho de que usted tenga ojos no quiere decir de que ve todo. Algunas damas reniegan con su esposo porque su esposo no ve nada. No entiendes nada, no ves nada. Y aparte ya la edad no nos deja ver. Igual es con el sentido del oído. Y hay otro dicho que también es conocido, ¿no? Que nuestras madres o las abuelitas decían cuando éramos pequeños y desobedecíamos, ¿no? Te entra por aquí y te sale por allá. Y un chancletazo, ¿no? ¡Pah! Y ni con el chancletazo, porque de ahí a la media hora otra vez o al día siguiente otra vez. Esto es una frase de parte de Dios, algo similar. El que tiene oído, decía, pero ¿quién no tiene oído? ¿Hay alguno aquí que no tenga oídos? 2 todavía. ¿Qué más?
oiga lo que el Espíritu, en otras palabras, mira, puedes oír lo que tú quieras, pero principalmente tú debes oír lo que el Espíritu te está queriendo decir. Y esto es parte del mensaje que tiene Dios para las iglesias. Ahora yo quiero comenzar. Mira, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía ciertas características peculiares. Fue la primera iglesia, fue la iglesia que dejó Jesús con sus discípulos, sus apóstoles. Era una iglesia fantástica espiritualmente, se bautizaban muchas personas. Y usted, de paso, mientras yo explico las 7 iglesias, usted va a entender por qué la iglesia, en cierta manera, vive así. Pero en la carta que le escribe, dice algo. Dice que todo estaba bien y lo único malo fue de que había perdido su primer amor. Un día un hermano viene a mi casa, toca la puerta, se sienta y comienza a hablar: pastor, usted conoce mi historia, del hombre que yo les hablo, no voy a decir su nombre, muy conocido por aquí, un hombre muy misionero, muy predicador, tiene un testimonio poderoso. Pero llegó a mi casa y yo pensé que venía a visitarme, a conversar, pero vino a abrir su corazón. Me dijo: pastor, ya no siento lo mismo que sentía antes cuando predicaba. No siento lo mismo de lo que sentía cuando yo me bauticé. ¿Ya sé cuándo te bautizaste? Hace 15 años. Perdió su primer amor. Yo no sé si de repente esta noche puedo estar hablando para alguien que vino a la iglesia y se pregunta: ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes salía a visitar, antes hacía lo otro, antes hacía esto, hablaba de esto. Hoy en día no tengo ganas. Recuerda que la iglesia que Jesús estaba dejando y estaba reprendiendo en cierta manera en la iglesia de Éfeso, dijo: todo está bien. Pero la primera recomendación dice: no dejes su primer amor. Recuérdate, los que son bautizados aquí, recuerden cómo estaban ese día cuando se bautizaron. Al día siguiente, el domingo, cuando despertaron la primera semana. Yo recuerdo, cuando tenía 10 años, yo me bauticé. Me acuerdo que al día siguiente, tempranito, como nunca, fui a buscar mi Biblia a las 6 de la mañana y comencé a leer la Biblia. Yo dije: yo voy a leer la Biblia. Pero como todos, el primer amor se fue. Creo que en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, por ahí, ya alguna cosa pasó y se enfrió. Yo no sé qué cosa de repente prometiste a Dios, pero es parte del proceso de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Luego viene Esmirna. Esmirna recibe algunos elogios porque vienen pasando una iglesia que pasó dificultades, pasaron pruebas. Fue la época cuando el cristianismo fue perseguido. El Coliseo romano era llenado de cristianos y eran comidos por las fieras para simplemente dar show. Interesante. Pero Dios le dice algo especial a esta iglesia, que esta iglesia, a pesar que iba a ser perseguida, Dios iba a estar a su lado. Luego vino la época de la iglesia de Pérgamo. Recibió elogios, fue fiel a Dios, no renunció a su fe, pero le reprobó porque algunas personas comenzaron a asimilar cosas contrarias de la Biblia. De repente, en esta noche, mientras leemos algunos mensajes que Dios tiene para la iglesia, se identifica con la iglesia. Usted sabe de repente, y esto yo lo he explicado quizás en un momento, ¿no? Algunas personas piensan: yo creo, yo pienso. Hermano, no es lo que usted cree, no es lo que usted piensa, es lo que dice la Biblia. Y la iglesia de Pérgamo pasó por eso. Sabía de las cosas de Dios, pero comenzó a asimilar cosas del mundo.
Pero peor fue en la siguiente iglesia, en la siguiente etapa, en Tiatira, que vino una corrupción total de la iglesia. En esta época es cuando ya la iglesia católica introduce enseñanzas falsas. Por ejemplo, cambió la manera del bautismo. Bautismo que es por inmersión, la cambió por aspersión. Cambió el sábado por el domingo, una adoración diferente. Comenzó a ingresar, entre comillas, deidades o parte de adoración como Virgen María y los santos, etc. Y comenzó a hacer toda la transgresión terrible. Lo peor que pudo haber hecho es introducir la salvación, que era gratuita, vendiéndola. Y luego viene Sardis. Sardis fue una iglesia que reprobó porque aparentaba que estaba bien, pero no estaba bien, sino que era una iglesia que estaba muerta. Y esta fue la época más oscura que el mundo y la iglesia vivió. En esta época de la historia es la época donde aparecen todos esos mitos que hoy en día también existen. ¿Cuándo creen que se agrega, por ejemplo, esa fiesta pagana de los muertos? Es en esta época. ¿Cuándo creen que aparece esa fiesta que le llaman la noche de las brujas y el Halloween? Es en esa época, la época oscura, donde la salvación se vendía. Y hay cristianos que viven en épocas oscuras también. Pero luego viene la iglesia de Filadelfia. La Filadelfia significa amor fraternal, que a pesar de la poca fuerza que tiene, a pesar que venía con toda fuerza la idea de la oscuridad, ellos levantaron la palabra de Dios como algo fiel. Y esto es maravilloso. Y Dios le dijo que hay algo especial. Y luego viene la etapa que vivimos hoy. ¿Cómo se llama? La iglesia de la Odisea. Y esa es la característica de la época de la iglesia de hoy. Que la característica que tiene es que es tibia. No es fría ni caliente. Y si usted analiza, queridos hermanos, lo que el Dios le dice, la iglesia de la Odisea le dice: tú tienes lino, tú tienes colirio. La iglesia de Odisea es la iglesia pudiente. Y hoy vemos esas circunstancias en la iglesia. ¿Por qué algunas personas no quieren venir a la iglesia? Mi trabajo, mi estudio, esto. Lo que la iglesia de la Odisea dice. Porque hay personas que no quieren aceptar un cargo. No voy a poder. Piensan que no tienen capacidad. Vienen a la iglesia, son bautizados, pertenecen al pueblo de Dios, pero no están calientes. Tampoco están fríos, porque no están en el mundo, pero están tibios. Pero al Señor le dio una amonestación aquí dura para esta iglesia. Y en el capítulo 3, versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y hay una frase importante ahí. ¿Qué más dice? Y arrepiéntete. Y queridos hermanos, el periodo que nosotros estamos viviendo es el periodo que prácticamente va a terminar cuando Jesús venga por segunda vez. Que va a terminar cuando todo acabe. Que va a terminar cuando prácticamente el tiempo de gracia ya no haya más. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia es hoy. Yo quiero contarte la historia de aquí de una amiga que tengo. Esta dama que ustedes ven ahí echada, yo la conocí terminando la pandemia. Me senté a su lado, un poco de temor porque ella estaba muy enfermita, así que teníamos miedo de contagiarla. Pero al final el pedido de ella era que estemos aquí. Le dije: cuéntame tu historia.
Y ella me dijo, mire pastor, los hermanos que estaban ahí y miraban, estaban ahí, yo agradezco que ellos se acuerdan de mí. Antes de la pandemia, ellos venían, me daban estudio bíblico. Antes, pastor, de la pandemia, yo caminaba, yo era una persona normal, era una persona muy amante del negocio, una buena negociante. Tanto se dedicó al negocio y a tener sus cosas, sus logros, que se olvidó de hacer familia, era soltera. No tenía hijos, no tenía pareja, porque su pasión era el negocio. Pero no era una persona mala, no era una persona ambiciosa en el sentido de que estaba buscando cosas materiales, simplemente ella quería cumplir sus metas. Por eso es que abría la puerta a las personas que le daban el estudio de la Biblia. Y llegaban sus hermanos a verla. Estudiaron toda la fe de Jesús con ella. Y llegó un momento en que le dijo, tienes que entregar tu vida a Dios. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele. Y ella en su cabeza decía, todavía no, porque todavía no he alcanzado mis metas. Justo un poco antes que la pandemia llegara, ella se comenzó a sentir mal, se comenzó a enfermar. Al comienzo no le hizo caso, se automedicaba, hasta que de repente ya comenzaba a ver que su cuerpo no se estaba moviendo como debería moverse, se sentía cansada. Se va al médico, no le encuentran qué cosa tiene. Su situación comienza a empeorarse, dejaba de tener movimiento en sus extremidades. Llega a Lima en silla de ruedas prácticamente para ver qué cosa tiene. Dinero tenía. Y en todos los estudios que le hicieron le dijeron, usted tiene un caso extraño. Una bacteria ha entrado en su médula espinal y le está volviendo paralítica. No hay cura para esto. Usted se va a quedar paralítica. Y vino la pandemia. No tenía hijos, no tenía pareja, no tenía familiares. Y lo que tenía de dinero lo estaba gastando en sus medicamentos y en los tratamientos y etc. Así que lo único que pudo quedarse fue en alquilar un pequeño cuarto, ese cuarto que está ahí. Y los únicos que se acordaron de ella fueron los hermanos, que le venían a dar la comida en la boca porque ella no se movía. Ella no se podía mover, lo único que movía era sus ojos. Sus ojos. Todo parecía que estaba bien en su cuerpo, pero simplemente no se movía. Y ella me dijo algo ahí. Pastor, yo quiero bautizarme. ¿Ya puedo bautizarme? Yo sé que había terminado la pandemia. Sí, ya puedes bautizar. Como la iglesia estaba cerca de un colegio, el colegio adventista, hicimos una piscina porque era difícil subir, el bautisterio estaba un poquito alto, subir y bajar las escaleras, y como ella estaba paralítica. ¿Y cómo me van a bautizar, pastor? Ahí en tu camino, en la silla, te vamos a sentar, te vamos a sumergir, te vas a levantar. Ya. Llegó el día de su bautismo, la bautizamos. Y ella tuvo un rostro, voy a decirlo así, como agridulce, alegre porque estaba recibiendo la bendición de Dios. Pero triste porque ella me dijo, pastor, ¿cuánto hubiera querido yo entregar mi vida a Dios cuando podía mover mis piernas, cuando podía mover mis brazos? ¿Cómo me rogaban los hermanos y llegaban a mi casa y decían, mira, me daban a estudiar la Biblia? Jesús toca la puerta de tu corazón. Jesús está ahí para que tú puedas entrar. Yo sé que las cosas, pero ya te bendijo, ya tienes. Pero en su corazón decía, todavía me falta algo, todavía me falta algo. Y esperaba y esperaba. Por eso dije a un inicio, posiblemente Dios a veces hace que ocurran algunas cosas
para podernos llamar, porque Dios quiere nuestra salvación. Y ella me dijo algo interesante, por eso lo cuento. Pastor, si yo no estaría tirada en mi cama, lloraba, quizás yo no estaría bautizándome. Eso es lo triste. A veces nosotros tenemos que esperar momentos y circunstancias difíciles en nuestra vida para entender el plan de Dios. Vuelvo a repetir lo que te dije hace un inicio. El plan de Dios es salvarnos. No hay otro plan de Dios para nosotros. ¿Sabes? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, todos estaban felices, pero había un grupo que lo quería volver a matar. Al final también Lázaro, después de unos años, se murió. Cuando tú ves que el plan de Dios no es solamente curar tu enfermedad, tú ves que el plan de Dios no solamente es ayudarte en tu plan financiero, y ves que realmente el plan de Dios es que tú seas salvo, entonces Dios comienza a obrar y a hacer un milagro en tu vida. Amigos, el mensaje de las 7 iglesias es para mostrarnos de que el tiempo puede pasar, de que las circunstancias pueden llegar y ser difíciles, pero Dios siempre va a estar llamando a sus hijos para que sean fieles. Algunas personas se podrán desanimar, algunas personas de repente podrán hasta de repente salir de la iglesia, alguna cosa así, pero el Señor nos dice que Él seguirá tocando la puerta de nuestro corazón, sin importar lo que pase. Como te dije la noche, antenoche y anoche, hoy yo voy a hacer una invitación porque Dios está llamando y tocando la puerta de sus corazones. ¿Para quién es esta invitación? Para aquellas personas que en primer lugar de repente nunca entregaron su corazón a Dios, pero sienten y saben que Dios toca su corazón. Para ellos esa es la primera invitación. La segunda invitación es para aquellas personas que quizás estuvieron en la iglesia, fueron parte de la iglesia, pero perdieron su primer amor por alguna circunstancia. Y no solamente la perdieron, se enfriaron y comenzaron a hacer cosas que no deberían hacer. Y se sienten tan lejos de Dios y parece que vienen a la iglesia, pero saben que por dentro están muertos. Saben que por dentro no están las cosas bien. Y Dios toca la puerta de tu corazón y dice, yo quiero entrar en tu corazón. Esta noche vamos a cantar nuestro himno 371. Pero yo no voy a pedir que no se paren todos. Esta noche voy a pedir que los que desean entregar su vida a Jesús mediante el bautismo, los que quieren tornar su vida espiritual en las manos de Dios, que ellos se paren. Más que quizás somos hermanos de la iglesia, vamos a cantar. Pero si alguien aquí en su corazón siente y sabe que es el tiempo de entregar su vida a Jesús, haga su pacto con el Señor hoy. Sí, yo mañana voy a hacer otro llamado. El viernes voy a hacer otro llamado. Pero ese día no ha llegado, el momento es hoy. Mira, mi amiga, ella no rechazaba a Dios, pero ella dijo, todavía. Y el Señor movió algunas cosas para que al final, hoy, esté su nombre escrito en el libro de la vida. Vamos a cantar nuestro himno, mi amigo. Y si en tu corazón sientes esa invitación de parte de Jesús, ponte de pie donde tú estás.